Los neumáticos secretos Michelin de Rossi. A principios de la década de 2000, Valentino Rossi no solo ganaba carreras de MotoGP, las dominaba, pero lo que sus rivales no sabían era que una ventaja oculta lo estaba ayudando. Neumáticos especiales Michelin diseñados exclusivamente para él, aunque etiquetados como iguales para todos los demás. Michelin, el proveedor dominante de neumáticos del deporte, siempre había afirmado ser neutral. A todos los pilotos de fábrica de Yamaha, Honda y Ducati se les prometieron los mismos compuestos de neumáticos, construcciones y rendimiento, pero a puertas cerradas, el círculo íntimo de Rossi trabajaba directamente con los ingenieros de Michelin, proporcionándoles comentarios precisos después de cada sesión. El resultado, la moto de Rossi estaba equipada con neumáticos delanteros personalizados hechos de un compuesto más blando y sensible, diseñado para su estilo agresivo de frenado y entrada en curvas. Estos neumáticos no formaban parte de los lotes estándar de Michelin, se fabricaban en cantidades limitadas, a veces en pares únicos, solo para el uso de Rossi durante el fin de semana. Rivales como Colin Edwards, con la misma maquinaria Yamaha, se encontraban girando casi medio segundo más lento. Los ingenieros de datos de los equipos rivales estaban desconcertados. Maquinaria idéntica, neumáticos idénticos. Sin embargo, la velocidad de entrada en curva de Rossi y las cifras de degradación de los neumáticos no coincidían con la física conocida. En el Gran Premio de Estoril de 2007, Casey Stoner, entonces líder del campeonato, finalmente dijo lo que todos sospechaban: Michelin estaba favoreciendo a Rossi. Públicamente, Stoner acusó al proveedor francés de darle a Rossi neumáticos que nadie más podía obtener. Esa presión funcionó. Semanas después, Michelin lo admitió. De hecho, habían estado suministrando diferentes construcciones de neumáticos delanteros a diferentes pilotos. Los neumáticos de Rossi no eran ilegales, pero tampoco eran iguales. Lo que Michelin consideraba asociaciones técnicas, el paddock lo veía como favoritismo encubierto. Para MotoGP, las consecuencias fueron inmediatas. El escándalo, apodado Teargate, obligó a la FIM y a Dorna a actuar. Para 2009, MotoGP abolió el suministro abierto de neumáticos. En su lugar, impuso una regla de neumático único, nombrando a Bridgestone como el único proveedor. Cada piloto recibiría neumáticos idénticos de un grupo estandarizado, sin acuerdos privados, sin compuestos especiales. Los neumáticos secretos de Michelin de Rossi no solo le hicieron ganar carreras, sino que terminaron por completo con la era de la competencia abierta de neumáticos en MotoGP, el control de tracción oculto de Honda. A principios de la década de 2000, la RC211 Quinto de Honda era casi imbatible. Su motor MB5 era el más potente de la parrilla, pero la potencia bruta no era el arma secreta de Honda. Oculto dentro de su electrónica había una pieza de tecnología que ningún otro equipo tenía, un control de tracción muy adelantado a su tiempo. Al inicio de MotoGP, durante la era de 4 tiempos de GP, la electrónica era básica. La mayoría de los equipos todavía ajustaban la respuesta del acelerador y el frenado del motor básico. Sin embargo, Honda había desarrollado silenciosamente un sistema de control de tracción de circuito cerrado incrustado profundamente dentro de su EQ. Este sistema de caja negra monitoreaba la velocidad de las ruedas, la entrada del acelerador y el ángulo de inclinación en tiempo real, modulando la entrega de potencia automáticamente cada vez que se detectaba deslizamiento de las ruedas. Pilotos como Valentino Rossi y Sete Hibernau estaban ganando carreras, pero cuando la RC211 Inter de Honda estaba en forma, parecía que se conducía sola al salir de las curvas. Los equipos rivales no podían explicar por qué las motos de Honda tenían salidas de curva tan suaves mientras conservaban la vida del neumático trasero. La respuesta: mientras sus pilotos controlaban la potencia manualmente, la EQ de Honda ajustaba la entrega del acelerador detrás de escena. Este sistema no era ilegal. No había regulaciones que definieran los controles electrónicos, pero otros fabricantes ni siquiera sabían que tal software era posible, y mucho menos legal. Honda mantuvo el sistema oculto, negándose a revelar las funciones de su EQ durante la inspección técnica. Eventualmente, la sospecha creció. Los rivales presentaron protestas, no para prohibir el sistema, sino para saber qué estaba ocultando Honda. Cuando no llegaron respuestas, la FIM intervino. En 2003, MotoGP introdujo las primeras regulaciones de transparencia electrónica. Desde ese momento, cada fabricante tuvo que declarar las funcionalidades de su ECA. El vacío legal que Honda explotó utilizando software oculto y no declarado para controlar la dinámica de la moto fue cerrado. El control de tracción de Honda no fue solo una innovación, fue una emboscada tecnológica y obligó a MotoGP a comenzar a regular el software en sí mismo. El truco del combustible bajo el asiento de Yamaha. Yamaha siempre había perseguido la ventaja de potencia de Honda, pero a mediados de la década de 2000 encontraron un truco que no involucraba el motor en absoluto. Involucraba el combustible, no el tipo que se quema, sino la forma en que se transporta. El límite de capacidad de combustible de MotoGP era estricto, 22 litros como máximo. Los tanques debían cumplir, pero las inspecciones se centraban en la capacidad declarada y las mediciones después de la carrera. Sin embargo, los ingenieros de Yamaha entendieron que las inspecciones verificaban el contenido de combustible, no el diseño del sistema de combustible, así que innovaron. En lugar de un tanque montado en la parte superior tradicional, las motos de Yamaha llevaban el combustible bajo el asiento del piloto, bajando el centro de gravedad y mejorando el manejo. Dentro de este tanque bajo el asiento, Yamaha instaló vejigas de combustible auxiliares. Estos bolsillos flexibles se expandían dentro del tanque, aumentando efectivamente el volumen de combustible utilizable sin alterar las mediciones oficiales del tanque. Así es como funcionaba. Antes de la inspección, Yamaha vaciaba los tanques de manera que las vejigas auxiliares se colapsaran, presentando una capacidad estándar durante la inspección, pero
una vez que se reabastecía durante la sesiones de práctica. Las vejigas se expandían bajo la presión del combustible, dando a la moto medio litro a 1 litro extra de combustible. No era suficiente para correr una distancia de carrera extra, pero durante la práctica y la clasificación permitía tandas más largas y una mejor planificación de las carreras. Los rivales notaron que Yamaha podía dar más vueltas que nadie durante la práctica sin repostar. Las sospechas crecieron, pero sin evidencia directa, ninguna protesta formal tuvo éxito. El organismo rector de MotoGP respondió de todos modos. Las reglas fueron reescritas. Los tanques de combustible debían ser diseños de una sola pieza, completamente visibles y declarados en su totalidad. Las inspecciones de combustible posteriores a la sesión requerían un drenaje completo bajo condiciones controladas, asegurando que las vejigas auxiliares no pudieran ocultar combustible en exceso. El truco de combustible bajo el asiento de Yamaha no resultó en una penalización pública, pero obligó a MotoGP a reescribir permanentemente las regulaciones del sistema de combustible, y la laguna se cerró para siempre. Valvegate de Yamaha. En 2020, las esperanzas de título de Yamaha se desmoronaron, no por una mala moto, sino por un secreto. A principios de la temporada, los ingenieros de Yamaha descubrieron un grave defecto de fiabilidad. Sus motores estaban fallando. La causa, válvulas defectuosas que no podían manejar un uso prolongado a altas RPM, pero en lugar de seguir las reglas y solicitar la aprobación de la Asociación de Fabricantes para cambiar los componentes del motor, Yamaha tomó una decisión peligrosa. Cambiaron en secreto las válvulas por una especificación diferente sin decírselo a nadie. A mitad de temporada, sus motos de repente parecían más rápidas. Los equipos rivales se volvieron suspicaces. Normalmente, cualquier modificación interna de las partes del motor debe ser aprobada por la MSMA antes de su uso. Los ingenieros de Yamaha se arriesgaron instalando válvulas no homologadas y esperando pasar desapercibidos. No lo lograron. Tras las protestas de los equipos rivales y la investigación de los oficiales de MotoGP, Yamaha fue descubierta. El castigo fue rápido e inédito. A Yamaha se le descontaron 50 puntos del campeonato de constructores, un golpe devastador en la lucha por el título. Sin embargo, a los pilotos Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Valentino Rossi se les permitió conservar sus puntos individuales, ya que los oficiales juzgaron que los pilotos no estaban directamente involucrados en la violación. Las repercusiones obligaron a MotoGP a endurecer su sistema de aprobación de piezas. Ahora, cualquier cambio de componente a mitad de temporada requiere divulgación completa y aprobación de la MSMA. El intercambio secreto de válvulas de Yamaha se convirtió en uno de los escándalos técnicos más infames del deporte, y el castigo sirvió como advertencia. En MotoGP, los cambios ocultos nunca permanecen ocultos. El dispositivo Spoon de Ducati. En 2019, Ducati apareció con una extraña adición a su moto Desmo Sedici GP, una pequeña pala de carbono montada debajo del basculante. Afirmaron que era un simple innovación para enfriar el neumático trasero, pero todos los demás equipos de fábrica, Honda, Yamaha, Suzuki y Aprilia sabían mejor. El dispositivo de cuchara no se comportaba como un enfriador. El flujo de aire desde debajo de la moto no llegaba lógicamente al neumático trasero de una manera que redujera significativamente su temperatura. Lo que sí hacía, sin embargo, era generar carga aerodinámica al dirigir el flujo de aire hacia abajo desde debajo del basculante. El dispositivo empujaba la parte trasera de la moto más cerca de la pista a altas velocidades. Esto mejoraba la estabilidad en la aceleración y aumentaba el agarre del neumático trasero. Los equipos rivales protestaron de inmediato, argumentando que los dispositivos aerodinámicos montados fuera del carenado eran ilegales según las regulaciones de MotoGP. El caso fue llevado al Tribunal de Apelación de MotoGP. La defensa de Ducati fue ingeniosa. Afirmaron que el propósito principal del dispositivo era enfriar los neumáticos, no el rendimiento aerodinámico. Dado que las regulaciones no prohibían explícitamente las piezas de flujo de aire montadas en el basculante con fines de enfriamiento, el tribunal dictaminó que el dispositivo era legal. Pero la controversia no terminó ahí. La FIM, avergonzada por el vacío legal, reescribió las regulaciones aerodinámicas. Aclararon que no se podían montar componentes que dirigieran el flujo de aire fuera del carenado a menos que sirvieran para un propósito mecánico o de enfriamiento claramente definido, cerrando el área gris que Ducati había explotado. El dispositivo de cuchara de Ducati no era solo una pieza de carbono, era una laguna que obligó a MotoGP a redefinir qué desarrollo aerodinámico estaba permitido y cuál no. Los conductos de freno invisibles de Honda. En 2004, los ingenieros de Honda enfrentaban un desafío. Sus frenos de carbono se sobrecalentaban en carreras más calurosas, mientras que los equipos rivales usaban conductos de enfriamiento de frenos externos visibles. Honda quería una solución que no se viera ni se copiara, así que la ocultaron dentro del cubo de la rueda delantera de la RC 211 Wii. Los rivales creían que Honda podría haber ocultado conductos internos de freno que canalizaban el flujo de aire directamente hacia las pinzas de freno sin usar tomas o conductos visibles. Desde el exterior, su rueda delantera parecía idéntica a la de los demás. Durante las carreras, los frenos de Honda funcionaban más fríos y de manera más consistente que los de sus rivales. Otros equipos sospechaban algo, pero no podían probarlo hasta que los mecánicos de Yamaha, al examinar las piezas después de la carrera, notaron marcas de flujo de aire dentro del
cubo de la rueda. Cuando se filtró el descubrimiento, Yamaha presentó una queja formal argumentando que Honda había instalado un sistema aerodinámico no declarado, pero Honda no fue penalizado. Las regulaciones de ese momento solo cubrían los sistemas de enfriamiento de frenos externos. Los canales de flujo de aire internos no estaban prohibidos porque nadie había pensado en prohibirlos. Sin embargo, la respuesta de MotoGP fue rápida. Se actualizaron las reglas. Cualquier sistema de modificación del flujo de aire, ya sea externo o interno, tenía que ser declarado y visible para los inspectores. Los conductos de freno invisibles de Honda nunca fueron castigados, pero su truco de enfriamiento oculto, Sony Wajireziki. Cambió como MotoGP regulaba los sistemas de frenos para siempre. El truco de altura trasera de Suzuki. En 2021, los ingenieros de Suzuki lanzaron algo revolucionario, el primer ajustador de altura trasera utilizable a mitad de carrera. Hasta entonces, los dispositivos de altura solo se usaban al inicio de la carrera para prevenir el caballito. Pero Suzuki creó un sistema activado manualmente que permitía a los pilotos bajar la parte trasera de la moto después de salir de la curva, comprimiendo la suspensión para mejorar la estabilidad en la aceleración. Este sistema explotó un vacío legal. Las regulaciones de MotoGP solo cubrían los dispositivos de lanzamiento. No había reglas específicas que prohibieran el ajuste manual de la altura durante las carreras. Una vez que Ducati, Honda y KTM se dieron cuenta de la ventaja de Suzuki, copiaron el sistema. Los dispositivos de altura trasera se convirtieron en estándar en toda la parrilla, pero los oficiales de MotoGP sabían que la tecnología se estaba descontrolando. En 2023, prohibieron por completo los dispositivos de altura delantera y restringieron los sistemas traseros, prohibiendo los ajustes de altura a mitad de carrera. La innovación de Suzuki no era ilegal cuando debutó, pero en menos de 2 años, el sistema que pionero fue expulsado de MotoGP porque funcionaba demasiado bien, el sistema de salida Whole Shot de Ducati. En 2019, Ducati presentó un arma que dejó a toda la parrilla en apuros, el dispositivo Whole Shot. Montado en la horquilla delantera, este sistema activado manualmente comprimía la suspensión, bloqueando la parte delantera más baja antes de las salidas de carrera. El propósito era simple, reducir el levantamiento de la rueda delantera, mejorar la estabilidad en el arranque y dar a los pilotos de Ducati una salida limpia. No había reglas que prohibieran específicamente los sistemas de bloqueo de suspensión para las salidas. Ducati había explotado un vacío en las regulaciones. En el Gran Premio de Qatar, las motos de Ducati salieron disparadas, ganando consistentemente múltiples posiciones antes de la primera curva. Los fabricantes rivales, Honda, Yamaha, Suzuki, observaron con incredulidad. Lo que asumieron que era pura potencia del motor resultó ser un truco de ingeniería de Ducati. Las protestas siguieron casi de inmediato. Los fabricantes argumentaron que el dispositivo violaba las reglas de modificación de la suspensión durante el Parc Fermé, pero Ducati defendió su innovación con éxito. Una vez activado manualmente, el dispositivo no requería control electrónico y cumplía con las regulaciones tal como estaban escritas. MotoGP permitió el dispositivo Whole Shot. En una temporada, cada equipo había construido una versión del truco de Ducati, pero la consecuencia a largo plazo fue diferente. La FIM reescribió las regulaciones de suspensión. Los sistemas de altura de conducción manual fueron restringidos en su operación y las versiones electrónicas fueron prohibidas por completo. El dispositivo Whole Shot de Ducati no solo era legal, sino que obligó a MotoGP a regular los sistemas de altura de conducción por primera vez. El truco de temperatura de combustible de Yamei en Brno, en el Gran Premio de Brno de 2004, Yamaha fue acusada de manipular algo que nadie había considerado antes, la temperatura del combustible. Los equipos sabían que enfriar el combustible antes de la combustión mejoraba la densidad y la eficiencia de la combustión. Las regulaciones establecían que el combustible debía mantenerse a temperatura ambiente, pero los ingenieros de Yamaha encontraron una forma de eludirlo. Almacenaron su combustible de carrera en tanques aislados diseñados para ralentizar el aumento de temperatura. Durante la clasificación, los equipos rivales notaron que las motos de Yamaha rendían inusualmente bien en condiciones de calor. Después de las verificaciones de combustible, las muestras de Yamaha se registraron en el umbral mínimo permitido. Los equipos sospechaban que Yamaha había transportado combustible preenfriado al circuito usando aislamiento para evitar el aumento de temperatura. Yamaha no fue penalizada. Las reglas requerían que el combustible estuviera a temperatura ambiente durante el llenado, pero no necesariamente cuando se almacenaba antes de su uso. Después de las quejas, MotoGP respondió. Los oficiales introdujeron el monitoreo obligatorio de la temperatura del combustible, utilizando telemetría en vivo para monitorear la temperatura del combustible en todo momento antes de la combustión. Desde ese momento, la manipulación del enfriamiento del combustible fue efectivamente prohibida. La táctica al límite de Yamaha reescribió las regulaciones de combustible sin recibir una sola penalización. El secreto del cambio de marcha sin interrupciones de Honda. Entre 2011 y 2013, Honda obtuvo una ventaja masiva que mantuvo oculta el mayor tiempo posible. Sus pilotos usaban una caja de cambios sin interrupciones que les permitía cambiar de marcha sin cortar el acelerador ni desacoplar el embrague. El resultado fue brutal. Cambios de marcha más rápidos, aceleración ininterrumpida y menor desgaste de neumáticos. Honda mantuvo la tecnología oculta dentro de la carcasa de su caja de cambios, sellada e inaccesible a la inspección. Los mecánicos de Yamaha y Ducati no podían explicar cómo los pilotos de Honda mantenían el impulso tan suavemente al salir de las curvas. Durante casi 2 años, Honda se negó a divulgar la existencia de la tecnología, tratándola como propietaria. No fue hasta que Yamaha realizó ingeniería inversa e introdujo su propia versión que el secreto de Honda fue expuesto. Aunque no era ilegal, el secretismo de Honda llevó a MotoGP a endurecer sus reglas de divulgación de cajas de cambios, obligando a los equipos a declarar las tecnologías de transmisión. La caja de cambios sin interrupciones de Honda no solo redefinió el rendimiento,
rendimiento, sino que cambió las expectativas de transparencia en las regulaciones técnicas de MotoGP.